Busca tu Biblia. Primera de Reyes, capítulo 13. Y mantente conectado a la atmósfera que hay aquí. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Amén. Damos gracias a Jesús por su palabra. Dice Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que queda sobre el altar, y la ceniza que sobre él está, se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él, diga conmigo, se le secó. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor Jesucristo por que nos permite estar aquí hoy. Bendecimos la vida de nuestros padres espirituales que andan llevando la palabra de Dios y orando por lunes de fuego en Jarabacoa. Amén. Que sea lo que Dios quiera. Déjame hablarte en esta hora bajo el tema muerte prematura. Quiero que ponga atención a lo que les voy a hablar, porque esta palabra Dios me la ministró y me enseñó algo aquí poderoso y quiero compartirlo con ustedes. Así que ponga atención, quiero hablar despacio. Quiero repetir el tema, muerte prematura. Sabemos que prematuro es antes de tiempo. Hay veces que Dios nos llama con una asignación en la tierra, pero terminamos antes de tiempo. Muchas veces Dios te puede entregar un ministerio, Dios te puede entregar una empresa y la empresa cierra a los 6 meses. Tú dices, ¿qué pasó? Si Dios no me lo entregó. Dios no te va a entregar un negocio para que cierre en 6 meses, hermano. Si Dios te da algo, dice que la bendición de Jehová no añade tristeza. Así, ¿cómo va a ser que Dios te entrega un negocio y a los 6 meses se fue a la quiebra? Eso diga conmigo, muerte prematura. ¿Cómo va a ser que Dios te escoge, te saca de las tinieblas, a su reino, a su luz admirable? Entonces a los 5 meses vuelve el mundo. Diga conmigo, muerte prematura. Jesús dijo, el que ponga la mano en el arado no puede mirar atrás. Si usted se convirtió, no puede volver al mundo. Entonces, ¿por qué vuelvo atrás? Muerte prematura. ¿Cómo va a ser que Dios te profetizó el día que te convertiste y te dije, te llamé para que lleve mi palabra, y a los 2 años me mata, me muero? ¿Qué pasó ahí? Diga conmigo, muerte prematura. Y de eso te quiero hablar. Bájalo un poquito, hijo. Súbelo un poquito. Ahí. Lo primero es que el profeta, Dios lo envía de Judá a Betel. En Betel dice que había un rey llamado Jeroboam. Este se había devuelto en contra de Dios. Le dio la espalda a Dios. Y dice la Biblia que él sacrificaba holocausto a sus dioses, a dioses falsos, dioses paganos. Esto le molestó a Dios. Entonces Dios tiene que levantarle un profeta de Judá y decirle, vete a Betel y profetiza en contra del altar, que el rey Jeroboam está haciendo sacrificio allí. Dice la Biblia que cuando viene
el profeta joven, el varón de Dios de Judá, llega a Betel. Cuando él llegó a Betel, dice que vio a Jeroboam, que estaba donde encima del altar. Y en el momento que ya él iba a ofrecer sacrificio, escuche esto, él no lo encontró abajo, lo encontró en el altar, cuando iba a hacer el sacrificio. Y cuando el varón de Dios lo ve en el altar, lo primero que hace es que profetiza en contra del altar. Si usted se pone a analizar, ¿quién es que está haciendo los sacrificios? Es Jeroboam. Pero el profeta joven, el varón de Dios, ¿a quién le profetiza? Al altar. Él no dirigió la palabra a Jeroboam, la dirigió al altar. ¿Por qué al altar? Porque Jeroboam podía irse. Jeroboam podía morirse, pero puede levantarse otro y seguir sacrificando. Entonces él tiene que ir ¿a dónde? A la raíz. Tiene que atacar el altar. Acuérdate que el altar es el lugar del sacrificio. Si no hay altar, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay adoración a sus dioses. Entonces al tumbarle el altar, al derribarle el altar, automáticamente le está derribando los sacrificios. Y al derribarle los sacrificios, le está tumbando, le está rompiendo su comunión con sus dioses. ¿Alguien me sigue? Por eso le va al altar. Ahora bien, cuando él le profetiza al altar, le dice altar, altar. Y esta es la señal. Sobre ti se van a sacrificar huesos de hombre. Y le dice, la señal es de que Dios habló por mi boca que el altar se tiene que quebrar en dos. Y la ceniza tiene que caer. Pero si usted se da cuenta, cuando Jeroboam está encima del altar y escucha la profecía que fue en contra del altar, dice que extendió su mano y dijo prenderle, agárrenlo. Escuche esto, no es lo mismo que yo suelte una palabra desde allá a que la suelte desde el altar. Por eso es que el altar de Dios no se le puede prestar a todo el mundo. ¿Alguien me sigue? Y esto aplica a todos los altares. Aún las personas que practican el mundo del ocultismo cuidan su altar porque sus dioses se lo demandan. Desde la antigüedad en la Biblia usted lo sabe. Entonces, ¿cuánto más Dios que es santo? Entonces Dios cela su altar. Entonces no es lo mismo soltarle una palabra desde allá que desde el altar. Y usted tiene que entender algo, que cuando él dijo prenderle, él soltó un decreto, diga conmigo un decreto. ¿Contra quién? Contra el varón de Dios. Pero el decreto lo soltó desde el altar. La palabra que él suelta desde el altar, esa palabra sale con un peso, porque no la soltó desde cualquier lugar. Acuérdate que en el altar era que él hacía los sacrificios a sus dioses. Automáticamente él suelte, la palabra sale con peso, sale el decreto con peso. Y escuche esto. Algo que me llama la atención es que cuando él suelta la palabra desde el altar y dijo prenderle, acuérdate que él dio una señal. Diga conmigo, era que el altar se tenía que romper en dos. Dígalo de nuevo, el altar se tenía que romper en dos. Ahora, cuando él suelta la palabra y dijo prenderle, que fue al altar, y usted me dirá, pero ¿por qué al altar? Escuche esto. ¿Se acuerdan el caso de Gedeón? Mire, cuando Dios le dice a Gedeón, tu papá tiene un altar a Baal, vete, destrúyele el altar a Baal y sacrifícame el becerro gordo, el de 7. Usted sabe que él fue de noche, destruyó el altar. Ahora bien, cuando amanece, que ellos ven que le destruyeron el altar a su dios Baal, se dieron cuenta que fue Gedeón. Cuando van a la casa del papá, le dicen, danos que a tu hijo para que muera, porque él destruyó el altar de Baal. ¿Qué le dijo el papá? Póngame atención a esto. ¿Qué le dijo el padre? Dejen que Baal se defienda a él mismo. El que destruyó el altar de Baal, que Baal pelee con el que destruyó su altar. Es decir, le está hablando, le destruyeron su altar, que él defienda su casa, su causa de su altar. ¿Qué me está diciendo?
que cuando el profeta Jeroboam, perdón, que cuando el rey Jeroboam soltó la palabra al varón de Dios y le dijo prenderlo, en el mundo espiritual no solamente habló Jeroboam. Los dioses que él adoraba de ese altar se levantaron para defender su altar. En el mundo espiritual hubo un choque, hubo un pleito. Por eso cuando él dijo prenderle, hermano, tiene que entender que en el mundo espiritual los dioses están molestos porque le están profetizando que su altar se lo van a destruir. Por eso te llevé a la historia de Jeroboam, cuando el papá le dijo, a la historia de Gedeón, cuando el papá le dijo, dejen que Baal pelee con el que destruyó su altar. Dando a entender, los dioses siempre van a defender su altar. Ahora bien, cuando él extendió su mano y dijo prenderle, dice que la mano se le secó. Hay un pleito en el mundo espiritual, porque quieren destruirle el altar a los dioses. Pero si usted se da cuenta, cuando él dijo prenderle, la mano no se le secó cuando él la levantó. Tiene que leer la palabra de Dios despacio para que pueda entender esto. Él dijo prenderle, se le secó la mano. Él levantó la mano, no había problema. Si usted se da cuenta, dijo, cuando él dijo prenderle, la mano se le secó. El problema no fue cuando él levantó la mano. El problema fue cuando él soltó la palabra. Y te voy a explicar. ¿Por qué la mano se le seca cuando él suelta la palabra y no cuando él la levantó? Acuérdate que el varón de Dios soltó una profecía y dijo, el altar se rompe. Los dioses se levantaron y usan la boca de Balaán y dijo prenderle. Hay un pleito en el mundo espiritual. Cuando él dijo prenderle, la mano se le seca. Automáticamente la mano se le seca. Está dando a entender, la palabra que tú soltaste en contra de la palabra del varón de Dios cayó por tierra, se secó. Por eso cuando él suelta la palabra prenderle, la mano se le seca, dando a entender que la palabra cayó por tierra. Por eso nadie pudo ponerle la mano al varón de Dios. La palabra que soltó se canceló. Hubo un choque en el mundo espiritual y no prevaleció la palabra de Jeroboam, sino la del profeta, porque tenía el respaldo de Dios. Y escuche esto, quiero llevarlo despacio. Si usted se da cuenta, él le dice, ora por tu Dios, no puedo enderezar mis manos. La mano se le secó así cuando él extendió. Él no puede bajar su mano. Escuche esto. El varón de Dios suelta la palabra. ¿Y qué hizo? Él contradijo la palabra de Dios. Por él contradecir la palabra que soltó el profeta, se le secó. Se lo voy a explicar para que me entienda. Cuando Dios habla, dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y no retornan a él vacías, sino que van y cumplen el propósito por el cual Dios le envió. Marchítese la flor, la hierba, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. La palabra de Dios como una espada cortante de doble filo que penetra hasta discernir los pensamientos, la coyuntura. Usted conoce eso. La palabra de Dios tiene, diga conmigo, peso y tiene vida. Él contradijo la palabra de Dios. Al contradecir la palabra de Dios, la mano se le seca. Ahora, ¿por qué él le dice, ora a tu Dios para que mi mano se restaure? Pero si usted lee despacio, él no oró cuando el profeta le dijo, cuando Jeroboam le dijo. Él le dijo, ora a tu Dios para que mi mano se vuelva a la normalidad. Pero él no oró cuando él le dijo. ¿Usted sabe cuándo él oró? Cuando se cumplió la profecía. ¿Cuál profecía? Él dio una señal. Él dijo que Jehová habló por mi boca. La señal es que el altar se tiene que romper. Dice que cuando el altar se rompió, entonces le oró Jehová que la mano le vuelva a la normalidad. La mano se secó hasta que se cumplió la profecía. Yo no puedo orar por ti hasta que la profecía no se cumpla. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no creíste la profecía. Y por cuanto tú no creíste la profecía, entonces se tiene que secar. Todo en ti se tiene que secar. Ahora, cuando se cumple la profecía,
la señal ya es notoria, entonces ahora yo oro. Diga conmigo atentamente, Zacarías. Está en el templo, está orando. Gabriel aparece. Zacarías, Dios te escuchó. Tu mujer es estéril, pero el Señor me envía para decirte que vas a concebir tu mujer y va a tener un hijo. Su nombre se va a llamar Juan. Zacarías dice, pero ¿en qué yo voy a conocer esto? Yo soy viejo, mi esposa también. Y tú sabes lo que le dijo. Nota algo, que él nunca le reveló su nombre cuando él le daba la profecía. Él le reveló su nombre cuando él dudó. Y cuando él dudó, dijo, ¿en qué yo voy a conocer esto? Entonces él le dijo, yo soy Gabriel. Y yo habito en la presencia de Dios. Por cuanto tú no has creído a lo que yo te estoy hablando, he aquí que tú vas a quedar mudo. Le está hablando de la boca, de su lengua, no va a tener vida. Tú no vas a tener palabra. Se va a secar tus lenguas, se va a secar tu palabra. No, acuérdate que la palabra es vida. Le está diciendo, no va a haber vida en tu boca. Va a haber se va a secar por cuanto tú no creíste lo que yo te hablé. Y dice la Biblia que el día que se cumplió la profecía, entonces van donde Juan y le dicen, vamos a preguntarle al papá cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Él dijo Juan. El día que se cumplió la profecía, entonces su lengua se desató y pudo hablar. Tú tienes que entender que hay profecía, hay palabras que Dios te dio, pero por cuanto yo no quise creer, por cuanto en mí hubo incredulidad, entonces que Dios dice, tú no quieres creer la palabra, entonces se seca el arroyo, entonces se seca el río. Cuando se cumpla la profecía, entonces se desata para que entienda que yo soy Jehová. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y escuche esto. Escucha esto. ¿Por qué él derribó el altar? Diga conmigo, por una palabra. Por una palabra derribó el altar. Pero ahora hay un problema. Diga conmigo, hay un problema. Diga cuál es. Que él le derribó el altar a los dioses por una palabra. El enemigo lo va a atacar por palabra. Dios le dijo, tú quieres permanecer conmigo, tú quieres que se cumpla lo que yo tengo contigo, obedece mi palabra. No coma ni beba en aquel lugar, no te devuelva por el mismo camino. Es sencillo, solamente tiene que obedecer mi palabra. Satanás escuchó cuando Dios le habló. Tú derribaste el altar por la palabra, pero tu ministerio puede caer si desobedece la palabra. ¿Qué va a hacer el diablo? Te voy a atacar por palabra. Entonces cuando ven que le derriba el altar, se cumple la profecía. Él oró, la mano se le restauró. ¿Qué es lo primero que le dice Jeroboam? Vamos a mi casa para que coma y beba conmigo. Pero acuérdate que Dios le prohibió a él que comiera y bebiera en aquel lugar. Y ahora Jeroboam le dice, tiene que comer y beber conmigo. Porque el problema no es que tú comas y bebas. El problema es que quiero tumbarte. Porque si tú derribaste este altar y yo te dejo que tú sigas creciendo, siendo un profeta joven, tú vas a derribar todo el altar que hay por ahí. Entonces tengo que buscar la manera de pararte ahora. ¿Y cómo yo te puedo parar? Si tú desobedeces la orden que Dios te dio, entonces yo puedo pararte. Entonces Rey le ofreció. Y ahora es que viene lo fuerte. Escuche esto. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Escuche esto. Satanás es bien astuto. Vamos a usar la misma palabra para tumbarlo. Y escuche esto. El profeta joven le dice, no, yo no puedo comer aquí ni puedo beber. Porque se me fue dada por orden de Dios que ni coma ni beba ni me devuelva por el mismo camino. Diga conmigo, habla mucho. Diga conmigo, era varón de Dios. Le seguían las señales. Se cumplía rápido. El poder estaba sobre él. Diga conmigo, pero hablaba mucho. Diga conmigo, inmadurez.
la unción, el poder no determina mi ministerio. Lo que determina mi ministerio es mi madurez, es el discernimiento. Por eso si usted vio que yo, por la gracia de Dios, pude ir a Gales y vi la historia de Evan Robert. Yo había visto la historia de él aquí, pero fui allá a la capilla Moriah y se siente la presencia ahí todavía. Pero eso está ahí. Van a ver si hacen un culto al día así, donde por causa de ese avivamiento, escuche esto, no, quiero que entienda algo. Gales es un país. Donde estaba la capilla Moriah, donde Evan Robert estaba, era un pueblecito del país de Gales. Gales es un país grande, tiene millones de habitantes. Y dice que el avivamiento fue tan fuerte que no había trabajo para los policías. No había personas, demanda de tantas Biblias que pedían. En un año, ese hombre causó un avivamiento tan grande que no solamente llegó a Gales, corrió a Inglaterra, corrió al mundo entero. Eso fue tremendo lo que pasó allí. Y yo dije, Dios mío, pero con este poder y esta unción que tenía este hombre, si usted ve, dice Capilla Moriah, avivamiento en Gales, 1904 y terminó en el 1905. Yo dije, ¿qué? ¿Un año duró eso? Si él tenía 16 años orándole a Dios por un avivamiento y duró solamente un año, ¿qué pasó? Ya conmigo, inmadurez. No tenían la madurez ni el discernimiento. Cuando el avivamiento estaba en su cúspide, el hombre se le entraban unos choques de emociones y no tuvo un mentor, no tuvo alguien que lo instruyera. Entonces Satanás aprovechó y mandó una mujer de Inglaterra y le dijo, ven Evan, vamos a mi casa con mi esposo y te vamos a construir allí un lugar. Era una mujer rica y le dijo, para que tú te recuperes de los choques emocionales. Ay, hermano, Evan aceptó, no pudo discernir, se fue para la casa de la mujer. ¿Y usted sabe cuánto tiempo ella lo tuvo encerrado allá? 8 años. ¿Y usted sabe lo que ella le dijo a Evan? Todos los milagros, todo el avivamiento, todo lo que tú viste, todo eso es mentira. Por eso hay choque en tu mente, por eso es el colapso emocional. Y usted sabe lo que Evan le escribió a sus amigos. Todo esto fue mentira. Yo estaba erróneo. Esto no es verdad. Oye, el hombre entró en una confusión. ¿Por qué? Porque vino el diablo, usó esta mujer, lo desenfocó, lo distorsionó y lo estancó por 8 años. Cuando Evan Robert salió de ahí, más nunca volvió a ser el mismo. Por eso el avivamiento solamente duró un año. Por falta de discernimiento y madurez. No entendió que esta mujer no fue Dios que la mandó. Y escuche esto lo que le pasó a este profeta. Él habló mucho. Y dice en Proverbio que en la mucha palabra no hace falta el pecado. Escuche esto. Él dijo que no podía comer ni beber porque Dios se lo prohibió. Él nunca le dijo quién te lo prohibió. Él habló. Él nunca le dijo, pues no te puedes devolver por el mismo camino. Él fue que habló. Y lo fuerte es que al lado del rey están los hijos del profeta viejo, que ya no era profeta. Dios se había desechado de él. Y los hijos están oyendo todo. Mire el problema de hablar de más. Que no solamente está escuchando Jeroboam, están escuchando los hijos del profeta viejo. Si no logro tumbarlo por el rey, entonces Satanás tiene preparando al profeta viejo para levantarlo allí con mentira. Pero de alguna manera u otra lo va a hacer caer porque no tiene madurez ni discernimiento. Escuche esto. Mire el problema de esto, de hablar mucho. Mire, yo quiero compartir con usted este verso. Efesios capítulo 3, verso 10. Escuche eso con cuidado. Efesios 3, 10. Oiga lo que dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La sabiduría, la multiforme, todo lo de Dios sea dado a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién?
a los principados, potestades, en los lugares celestiales. ¿Usted está entendiendo? Es decir, lo que las tinieblas conocen, lo oculto de Dios, ellos lo saben. ¿Ustedes saben por qué? Por medio de la iglesia. Cada vez que Dios suelta una profecía, cada vez que se habla, ellos oyen. Dice, oh, conocemos ahora por dónde que se van a mover. Por eso que, si usted se da cuenta, cuando Eliseo toma el bátulo y le dice a Jesse, vete y pónselo al niño para que resucite. ¿Y qué le dijo Eliseo? No hable con nadie en el camino, porque lo que yo te entregué es para el niño. No puede hablar con nadie. Si tú hablas, te pueden desviar del propósito que yo te envié. Tú puedes hablar mucho. Por eso, cuando los magos entraron a donde Faraón, ¿qué le dijo? Comenzó a hablar con ellos y hablaron de más. Le dijeron que había nacido el Mesías. Y ahí vino la persecución. Vino la persecución porque ellos hablaron de más. Y escuche esto. Entonces él habló y le dijo, no puedo ir por el mismo camino. Todo esto se está gestando en el mundo espiritual. Y escuche estas palabras. Él se va caminando. Ya acuérdate que los hijos del profeta viejo escucharon. Pero él es persistente. La Biblia dice, no ignore las maquinaciones de Satanás, porque él va a ser persistente. Como ustedes saben, Sansón no cayó de la noche a la mañana. Dalila fue persistente. Dice la Biblia que el hombre se fue. Él no cayó con el rey, se fue. Los hijos del profeta joven lo escucharon. Del profeta viejo escucharon. Van donde el papá. Mira, hay un profeta que Dios levantó. Dios lo está usando. El hombre habló, se cumplió en los ojos de nosotros lo que Dios le dijo. Se rompió el altar, la mano se le secó al rey. Cuando el papá escuchó esto, el profeta viejo escuchó. Acuérdate que ese profeta viejo era ya Dios no funcionaba con él. Estaba descalificado. Le dijo, pero mira, este muchacho Dios lo está levantando. Y es jovencito. Es jovencito. Imagínate si sigue para adelante. El papá le dijo, ¿por qué camino se fue? ¿Qué preguntó el papá? ¿Y qué le dijeron los hijos? Por ese. Él dijo que se iba por ahí. Si él no dice por qué camino se va a ir, cuando el papá le pregunte por qué camino se fue, ellos iban a decir, hay un problema porque no sabemos. No sabemos a dónde está el hombre de Dios. Pero como hablaba mucho, ellos le dijeron, escuchamos que dijo por ahí. Pues por la palabra que él habló, por hablar de más, por esa misma palabra lo vamos a pescar. Dijo, póngame un asno, ensíllenmelo, que voy por ahí. Se subió. Va un poquito, hijo, bájalo. Y fue a alcanzar al varón de Dios. Escuche esto. Y fue allá. Cuando llega a aquel lugar, dice la Biblia que lo encontró debajo de ¿dónde? De una encina. ¿A dónde estaba? Debajo de una encina. El profeta viejo va con una asignación. Es desviarlo. Jeroboam no pudo, pues yo lo voy a hacer. Y lo encuentra debajo de una encina. Y yo dije, pero ¿por qué lo encontró debajo de una encina? Acuérdate que el que lo iba a hacer caer, el que lo iba a sacar del propósito, era el profeta viejo. Jeroboam no pudo, pero el profeta viejo sí iba a poder. Si el profeta viejo iba a poder sacarlo del propósito, significaba que ese era el día de su final. Y el día de su final se encontraba bajo un árbol, bajo una encina. Y yo dije, pero ¿qué árbol es ese? Que el día del final de su ministerio, él estaba ahí. Y si usted se pone a estudiar, la encina es un árbol alto,
frondoso y fuerte. Y tú sabes lo que Dios me dijo. Ese representaba el ministerio de él. Su ministerio iba a ser alto, fuerte y frondoso. Dame Biblia porque tengo que hablar con la palabra. Y entonces el Señor me llevó a Daniel capítulo 4, donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y cuando Daniel viene a él y le dice cuál fue el sueño, me soñé con un árbol. Daniel le dice, escucha ahora palabra de Jehová. Daniel le dice, escucha, rey, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todo, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo, rey, eres. Oh rey, creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese árbol que tú viste, fuerte, grande, bonito, ese eres tú, Nabucodonosor. Cuando el profeta joven está debajo de la encina, Dios le está diciendo, así va a ser tu ministerio. Fuerte, frondoso, robusto. ¿Usted está entendiendo? Y escuche esto. Yo dije, Dios mío, este hombre llegó, lo encontró de allá abajo de la encina. Y cuando llega, lo primero que le dice, tú eres el varón de Dios. Sí. Vamos a mi casa a comer y a beber. ¿Qué le dijo? Comer y a beber. La misma palabra. Dios le dijo, no coma ni beba. ¿Y qué? El enemigo no va a usar otra palabra. Es que la manera de hacerlo caer es que desobedezca lo que Dios le habló. Y la palabra era, no coma ni beba, no complique el asunto. Y el diablo dijo, yo tampoco lo voy a complicar, te voy a ofrecer comida y bebida, eso es todo. Come y bebe. No, porque por palabra de Jehová se me ha dicho que no puedo ni comer, beber en este lugar, y que ni me devuelva por el mismo camino. Dice conmigo, di conmigo, hablaba mucho. Entonces el profeta viejo dice, ajá, Jeroboam no pudo, pero acuérdate que yo era profeta. Ya Dios me descalificó, ya Dios me desconectó, sí, pero tengo todavía el conocimiento. Jeroboam no le dijo un ángel, pero él sí le dijo, pero un ángel del cielo se me apareció y me dijo que tú tienes que venir conmigo, porque yo soy profeta como tú. Jeroboam eres rey, pero yo soy profeta como tú. Cuando él le dijo, yo soy profeta como tú, y un ángel se me apareció, él dijo, pues, está bien si tú eres profeta como yo. Escuchó que él era profeta como él, pero diga conmigo, no tuvo ni discernimiento por falta de su inmadurez. Escucha esto. ¿Por qué este profeta joven era tan inmaduro? Le faltaba prudencia. ¿Y usted sabe lo que es la prudencia? Se lo quiero leer. Escuche esto. Prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con cuidado, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución. Y escucha por qué. Para evitar posibles daños o dificultades, males o inconvenientes. La prudencia te lleva a no hablar ligero, a no hablar todo lo que te llega a la mente, a no hablar de más. La prudencia te enseña, mira el daño, mira el problema y te aparta. El insensato, el que no es prudente, entra. El que no es prudente habla todo lo que le llegue, y por causa de lo que habló, entonces viene el problema.
El prudente no es así. Entonces vemos que este hombre tenía unción, tenía poder, tenía autoridad, pero era un imprudente. Hablaba de más. Y por causa de su imprudencia, que hablaba de más, ¿qué recibió? El daño. Si usted se da cuenta, en la vida de David, dice, y vio Saúl que Jehová estaba con David. Y viendo la prudencia con la que David se conducía, Saúl tuvo temor de él. Y yo dije, ok, Saúl sabe que Jehová está con David, pero lo que lo turbó es que el hombre se conducía con prudencia. Y yo dije, pero ¿por qué lo que lo turba es la prudencia? ¿Tú sabes por qué? Porque Saúl sabe que por imprudente fue que Dios lo desechó, se fue de él. ¿Por qué? Porque le decía, no haga esto, y lo hacía. El hombre hacía lo que él quería, hablaba como él quería. Entonces, por su imprudencia, causó que Dios se apartara de él. Entonces David es prudente. David dice, no voy a hablarle esto porque puedo ofender a Dios. Ok, no voy a moverme así porque puedo ofender a Dios. Josué, todos se conducían con prudencia. Daniel era prudente. Ellos todos eran prudentes, no hablaban lo que sea, hablaban con cuidado. Jesús era prudente. En una ocasión fueron a tentarlo, a ver si hablaba mal en contra del César, pero Jesús, como era prudente, no lo hizo y dijo, ¿de quién es esta moneda? Tú tienes que entender que era una palabra que estaban provocando que Jesús hablara. Vamos a ver si tú eres imprudente, vamos a ver si tú sueltas una palabra en contra del César para poder acusarte. Pero como Jesús era prudente, dijo, no lo voy a hacer, no voy a hablar mal en contra del César, porque yo soy el rey, pero también estoy en la tierra y tengo que sujetarme a la autoridad. Jesús era prudente. Gracias ahí. Diga conmigo, prudencia. Gracias, escucha esto. No pierda el tema. Prematuro. Escuche, ya casi termino. Entonces le dijo, yo soy profeta como tú. Se me apareció un ángel. Y quiero enseñarles 2 puntos aquí. Lo primero, donde vemos la falta de discernimiento del profeta joven y la inmadurez, es que cuando el profeta viejo le dice, yo soy profeta como tú, él no pudo discernir que el hombre no era profeta, porque dijo que fue donde él mintiendo. Eso es el primero, falta de discernimiento. No puedo discernir que el hombre no era profeta. Lo segundo, le dijo, un ángel del cielo se me apareció. Falta de discernimiento y inmadurez. La Biblia dice que aún Satanás se viste como un ángel de luz. Y que él dice, el ángel me dijo que te diga a ti que come y que bebe y venga conmigo. ¿A dónde vemos la inmadurez y la falta de discernimiento? Bueno, a ti te habló un ángel. Pero si yo tengo discernimiento y madurez, yo cojo toda la profecía que tú me estás dando y la llevo a mi espíritu. Y mi espíritu la pasa por la palabra. Entonces te respondo con prudencia y madurez y diciendo si lo que tú me estás hablando es de Dios o no. Pero el imprudente coge, es como un zafacón, tírame todo lo que tú quieras que yo lo cojo, después viene el daño. Escucha esto. A mí me habló un ángel y me dijo que coma y bebe y venga conmigo. Pero la Biblia dice, escucha esto, donde viene la sabiduría y el discernimiento. A ti te habló un ángel que coma y bebe y que venga conmigo. Pero la palabra enseña que a un ángel del cielo que venga y diga lo contrario que está aquí escrito, sea anatema, sea maldito. Aún un ángel que venga y contradiga la palabra de Dios, sea maldito. Entonces a mí me habló Dios que no coma ni beba y tú me dices que a ti te habló un ángel. Profecía, diga conmigo una X. Lo tercero es que él dice que un ángel se le apareció y le dijo que venga conmigo a beber conmigo. Porque tú dijiste que tú eres profeta como yo. Escucha lo fuerte. Ahora que viene lo fuerte, lo tercero. Gloria a Dios. ¿Cuál fue? Que él dijo que él era profeta como él y que el ángel le dijo que come y beba con él. Entonces, si tú eres profeta como yo y te habló un ángel que coma y me diga a mí que me vaya contigo y come y que beba, ¿por qué si tú eres profeta como yo? ¿Por qué entonces tú viviendo aquí en Betel, Jeroboam vive aquí en Betel y ese sacrificio? ¿Por qué si tú eres profeta Dios no te levantó a ti y te mandó pan de Jeroboam para que lo corrija y lo amonete de su pecado? ¿Por qué tiene que levantarme a mí de Judá
y traerme a Betel. ¿Tú sabes por qué Dios lo hizo? Porque aquí en Betel no hay profeta que puedan reprender al rey. Todos se corrompieron, todos son unos mentirosos. Por eso Dios tuvo que levantarme a mí de Judá y traerme, porque aquí en Betel no hay profeta. Pero él no pudo discernir eso. Edwin, me dejaste solo. Pero él no pudo discernir eso. ¿Cómo va a ser que tú eres profeta como yo? Y Dios tiene que levantarme a mí de Judá para contrarrestar y reprender a Jeroboam. Entonces tú eres profeta para decirme a mí que coma y beba, pero no eres profeta para corregir el pecado. Entonces tú eres profeta para desviar al varón de Dios de su propósito, pero no eres profeta para corregir el pecado. Hoy en día hay mucha gente que dice que son profetas. Aquel que está en pecado le dicen Dios te va a dar casa, Dios te va a dar esposa, Dios te va a dar hijo, pero no le está diciendo que tenga adulterio. ¿Cómo tú estás profetizando la esposa cuando el hombre tenga adulterio? ¿Cómo tú estás profetizando el esposo cuando la mujer abashata la basaba? No me diga que tú eres profeta de Jehová y profetizando esposo y profetizando familia cuando la persona tenga adulterio. Si tú eres profeta de Jehová, tú tienes que decir así dice Jehová: deja el adulterio, deja la fornicación, enderezate porque te quiero dar una familia. Eso hace un profeta. No me digas que tú eres profeta y estás tapando el pecado. No me digas que tú eres profeta y estás desviando el pueblo de Dios. La profecía es para redarguir, para corregir, para enderezar. Eva Shanda, el verdadero profeta endereza. Eva Shanda, por eso Elías llegó desde acá y le dije: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que aquí no habrá lluvia si no es por mi palabra, porque tú mandaste a consultar a Baal para ver si tu hijo va a sanar. Eso hace un profeta. Enfrenta el pecado, pero también te sana. No me digas que eres profeta cuando estás desviando el pueblo del propósito de Dios. Si se lo va a dar el Señor, dáselo fuerte. Falta de discernimiento, inmadurez. Como un hombre que secó la mano, se derribó el altar, que Dios lo usaba en esta magnitud, y no pudo conocer quién estaba al frente de él. Es para que usted entienda que porque Dios me use, que porque la unción está sobre mí. Por eso hay mucha gente con unción y poder, pero hacen desorden y caos donde van, porque no sabemos comportarnos, no sabemos conducirnos. Y mi comportamiento habla más de la unción. Mi comportamiento habla más de la misma unción que yo porto. Yo puedo hablarte de Dios y puedo decirte que Dios es un Dios santo. Yo puedo hablarte aquí que busque a Dios. Pero si cuando yo me bajo de aquí, tú me ves que yo me voy a fumar, tú me ves que yo me voy a beber, tú vas a decir: pero no entiendo esto. Este hombre me predicó que Dios es santo y lo veo metido bebiendo alcohol, lo veo fumando. Esto no me está concordando, porque mi testimonio es más peso que lo que yo hablo. Por eso Jesús dijo: lo van a conocer por sus frutos. Porque la unción y el poder hablan del poder de Dios. Pero mi fruto, lo que yo haga, eso habla de quien yo soy. Y no te estoy hablando, no me malinterpretes, no estoy hablando de que tú no falles. No estoy hablando de que un día tú cometas un error. Porque la Biblia es clara, dice: si alguno pecare, abogado tenemos. Pues tenemos falta y tenemos errores. Lo que yo no puedo es practicar el pecado constantemente en lo mismo. Escuche esto. Y entonces le dijo: yo soy profeta como tú. Yo soy profeta como tú. El ángel me habló: come y bebe. Usted sabe ya, él no pudo discernir, no pudo conocer. Ya le expliqué. ¿Y qué hizo? Vámonos. ¿Usted sabe cuál fue el recuerdo que le quedó a ese profeta joven? El árbol, la encina. Todo el que pasaba por allí iba a decir: mira esa encina, qué linda,
qué árbol más fuerte y frondoso. ¿Tú conoces la historia? No. Un varón de Dios vino de Judá. Dios lo trajo a Betel. Desde que llegó fue con señal y prodigio. Terrible. Empezando Dios lo usó terrible. Pero abajo de este árbol cayó. Abajo de este árbol vino un profeta viejo con mentira y cayó. Solo quedó el árbol. Solo quedó el recuerdo. ¿No ha escuchado eso? ¿No ha escuchado eso? Como Dios usaba a ese hombre, como Dios usaba a esa mujer. Y no sé qué le pasó. No sé cómo pudo caer. No sé también que iba. Estaba empezando y Dios lo estaba usando terrible. ¿Qué le pasó? Tenemos que cuidarnos para que no se escriba así de nosotros. Que Dios nos cubra con su sangre. Amén a lo que dijeron amén. Escuche esto. Se fueron a la casa de él. Se sentaron en la mesa y están comiendo. Ahora, este es el problema. El profeta viejo está ahí. Aquí está el profeta joven. Y mientras están comiendo y bebiendo, acuérdate que el profeta viejo fue con mentira. Acuérdate que el profeta viejo despió a un hombre de Dios. Fue con mentira y desvió a un hombre de Dios. Si fuera usted o yo, ¿qué habíamos hecho? Agarramos al profeta viejo. Mira lo que tú hiciste. Le mentiste al varón de Dios y lo desviaste de su propósito. Y vamos a atacar y vamos para encima del profeta viejo, porque fue él que causó el problema. Pero Dios hizo, diga conmigo, lo contrario. Dios ese día viene sobre el profeta viejo y lo usó. Dice, y vino la mano de Jehová sobre el profeta viejo y clamó y le dijo al profeta joven, al varón de Dios: así ha dicho Jehová, por cuanto tú has desobedecido mi palabra, comiste, bebiste y te devolviste por donde yo te dije que no lo hagas. He aquí, cuando tú salgas, un león te matará, por cuanto fuiste rebelde al mandato de Jehová. Y se apartó el espíritu de Dios del profeta viejo. Dios lo usó un momento. Cuando sale el profeta joven, viene el león y lo mató. No se lo comió, solo lo mató y lo dejó ahí. Cuando le informan al profeta viejo, lo encontramos muerto, un león lo mató. Él dijo, ¿usted sabe lo que dijo el profeta viejo? ¿Usted sabe lo que dijo? Esto le sobrevino porque fue rebelde al mandato de Jehová. Pero hijo, fuiste tú mismo el instrumento para hacer que este hombre caiga, y ahora tú lo estás acusando y decirte que esto le sobrevino por desobedecer a Jehová. Usted está entendiendo cómo opera Satanás. Él te tienta y cuando tú caes te acusa porque le fallaste a Dios. Ahí tú te das cuenta que atrás de todo esto estaba el mismo enemigo. Lo tentó, cayó y luego lo acusó porque fuiste rebelde. ¿Y por qué Dios no levanta a otro profeta? Y viene a amonestar al profeta joven. Porque él levantó al profeta de Judá que venga a Betel, porque el que había en Betel ya se había dañado. Y ahora se daña el joven también en Betel. Entonces significa que tú tienes que levantar a otro de Judá y que venga a amonestar al joven. No, usó al mismo que estaba descalificado para amonestar al nuevo que le envió y se dañó. ¿Usted sabe por qué? Porque, déjame ver cómo te lo explico. Escucha esto, escucha esto.
El primera no profetizó, se dañó. Manda el segundo, también se desvió. Entonces, ¿qué Dios hace? Usa al viejo. ¿Por qué? Dando a entender, escuche esto, dando a entender que el hombre, nosotros, no somos nadie. No complique el asunto. Dando a entender, mira, ustedes no son nadie. El grande aquí es Él. Mira, te dañaste, te corrompiste, te traje porque no había profeta. Pues el mismo que no calificaba, ahora lo voy a usar para amonestarte a ti, para que tú entiendas que ni él ni tú, ninguno de los dos son nadie. Aquí el grande soy yo, dice el Señor. Esa era la enseñanza. Ni el viejo ni el nuevo, ninguno son nadie. Por eso Pablo dijo, ni Apolo es algo, ni yo tampoco. Aquí el grande Dios, ni porque Apolo sembró, ni porque yo sembré. El grande es el Señor que da el crecimiento. Tú tienes que entender que la gloria aquí no es de los hombres. Si pasan milagros, si pasan señales, si se profetiza, esto no es por nosotros, esto es por Él. Por eso agarró una asna y le dijo, Balaam, tú no quieres escuchar, pues uso a la asna, que profetice la asna. Dice el Señor, yo uso a quien yo quiera, porque cuando Dios va a hablar, Dios habla. Jesús mandó a callar. Si se callan, hablarán las piedras, pero la palabra de Dios va a fluir como quiera. Tú tienes que entender que cuando Dios quiere hablar, Él habla como Él quiera. Por eso dice que la naturaleza gime. Hasta la naturaleza Dios usa. Y escuche esto porque ya termino. Escuche. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? Muerte. Muerte prematura. El profeta, su ministerio murió prematuro. No fue porque Dios quiso. Él mismo lo provocó por su desobediencia. Y fue desobediente por falta de discernimiento y inmadurez. Ahora, ¿usted sabe qué significa lo sinónimo de prematuro? Prematuro es antes de tiempo. Pero lo sinónimo es inmaduro y apresurado. Lo sinónimo de prematuro es una persona inmadura y apresurada. Es decir, tu ministerio murió prematuramente por tu ser inmaduro y apresurado. ¿Cómo así apresurado? Porque no tenía prudencia. Hay personas con muerte espiritual porque no tienen madurez ni prudencia. No avanza, no se crece porque no tenemos madurez y prudencia. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy hablando? Estamos tan enfocados en la unción y en el fuego y no nos cuidamos de tener prudencia y tener madurez. Tú tienes que entender que tu madurez y tu prudencia te abren puertas, palacio. Daniel no llegó donde él estaba solamente porque Dios estaba con él. Daniel llegó a donde él estaba porque el hombre era prudente y porque el hombre se conducía con cuidado. Tú tienes que entender que cuando tú caminas con prudencia, cuando tú caminas con madurez, cualquiera te quiere tener a su lado, cualquiera quiere caminar contigo. Cuando vieron la prudencia con lo que Daniel se conducía, cuando vieron su madurez, el rey dijo, tráiganmelo porque este muchachito me es útil. Hay puertas que se cierran por la falta de prudencia. Hay puertas que se cierran por la falta de madurez. Yo me acuerdo un día, hicimos una campaña en las calles, me acuerdo. Vino un predicador, predicó bien lindo. Dios lo usó, tremenda prédica, un hombre de Dios. Pero entonces el hombre era imprudente. Hablaba mucho. Él no conocía a nadie en aquel lugar. Cuando él terminó de predicar, se apió. Y hay unos hermanos que estamos ahí.
Y cuando el hombre llega, comienza a hablar. Y ese gordito que está ahí, y que ese tipo es como loco. Y comienza a hablar mal. Y ese muchacho, y comienza a decir muchas cosas del hermano. Y se paró una mujer y le dijo: ¿qué te pasa con mi esposo? ¿Por qué tú hablas así de él? ¿Tú sabes qué hizo el predicador? Bajó la cabeza, echó para atrás y dijo: perdóname, yo no sabía que era tu esposo y hablé mal de él. ¿Por qué pasó esa vergüenza? Por imprudente. Dios lo usó, predicó bien, pero todo lo que él hizo en el altar, ¿a dónde quedó? Por su imprudencia. Todos dijeron: wow, todos no quedaron contentos con lo que él hizo. Hablaba mucho. Todo lo que hizo en el altar lo dañó abajo, porque era imprudente. ¿Alguien me sigue? Por su inmadurez, por falta de discernimiento, mira cómo terminó su ministerio. Ahora entienda esto, iglesia. El coro puede subir. Entienda esto, iglesia, que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios nos va a capacitar. Dios te va a dar la unción, te va a dar el fuego, el poder, todo eso. Todo eso es bueno. Pero ¿de qué me vale tener fuego, unción y poder si no tengo la madurez, la disciplina y el comportamiento adecuado? Por eso Pablo dijo: sé bueno administradores. Tienes que saber cómo conducirte. Le dijo a Timoteo: sé ejemplo a los demás en conducta, en palabra. ¿Cómo le dijo Pablo a Timoteo? Sé ejemplo a los demás en conducta, en palabra, en comportamiento. Le está diciendo: tienes que saber cómo hablar, tienes que saber cómo comportarte. Timoteo, que cuando yo llame o cuando yo vaya allá, cuando yo envíe una carta, no me digan a mí, porque yo te enseñé, yo te preparé, la unción está sobre ti, pero ahora tú tienes que dar ejemplo. ¿Alguien me sigue? No es solamente la unción y el poder, yo tengo que dar ejemplo. Fluye. Solo el piano por la hora. Cierra tus ojos ahí, quédate sentado ahí. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Cámbialo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Esa pareja que está ahí, tráeme esa pareja. Esa que está ahí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Fluye, Edwin. Ahí. Espíritu Santo. ¿Sabes? Respuesta
contestada. Veo esa palabra en tu cabeza. Dice el Señor, dile que yo respondo su petición. El ángel se le apareció a María Gabriel y le dijo, eres bienaventurada. Eres bienaventurada. Y le dijo a Zacarías, Dios escuchó tu oración y por causa de tu oración yo he venido. Le dijo a Daniel, porque el día que te humillaste a entender las cosas de Dios, entonces Dios te escuchó y por causa de tu oración yo he venido. Dice el Señor, respuesta contestada. Lebra sata graba camaraba. Pretorobo shebra cataraba. Dice el Señor, las puertas están abiertas. Lebra santa. Escucho la palabra cambio. Dice el Señor, dile que traiga un cambio para su casa. Lebra santa. Hay un reformateo, porque Dios va a reformatear muchas cosas, aún desde dentro de ti hacia afuera. Lebra santa. Dice el Señor, tengo un trato fuerte contigo, Masataraba, porque estoy limpiando tu visión. Shebra sanaraba kayama. Shebra kataraba sayama. Sigue ahí con tus ojos cerrados. Shenaraba kataraba. Ya casi termino. Espíritu de Dios, Shebra kataraba. Tráeme esa pareja, los que están al frente. Y ella sola, no hay más mujer, ayúdenla. Ven con tu esposa. Shebra kataraba sanarabaka. Ebra sanara. Y agárrala de la mano. Shenarai. Está listo. Te he estado probando, dice Dios. Yo he estado probando tu corazón. Mírame a los ojos. Dice el Señor, he estado probando tu corazón. He estado probando tu lealtad y tu obediencia. Y en el secreto y en el dolor te he estado formando. Shebra kata. Y ha aprendido a callar mientras quieres hablar. Ha aprendido a dominar, a controlar tu espíritu. Dice el Señor, porque yo te estaba preparando. Levanta tus manos. Lebra shenda. Shebra katara basama. Están listos para lo nuevo de Dios. Porque yo cambio su trayectoria. Yo cambio su destino. Dice el Señor, no es como diga el sistema. Dice el Señor, es como yo escribí en mis libros acerca de ustedes. Pero para que se pueda ejercer lo que yo escribí acerca de ustedes, primeramente tenía que alinearlo a los dos. Y por cuanto lo han hecho, lebras. Fluye, Edwin. Tráeme ese muchacho que está ahí. Tráemelo ese joven. Pasa aquí. ¿Cómo te llamas? Grande. Te bendiga. Dame la mano. Yo te traje a esta nación con un propósito. Y así como el profeta joven, que el profeta viejo los debió,
Escucho voces de profetas viejos, de gente que Dios lo trajo con propósito y se desviaron. Se enfocaron en el dinero y los afanes de este país. Dice el Señor, esos voces de esos profetas viejos, de esa gente que se desviaron, te han querido atrapar a ti, libra senda, para desviarte de mi propósito. Dice el Señor, no escuches, ese mensaje fue para ti. No escuches voces extrañas, dice el Señor. Acuerda al joven que buscaba mi presencia antes de venir aquí. Acuérdate del joven que ayunaba. Dice el Señor, lo quiero aquí en Estados Unidos de nuevo, porque te llamé como evangelista, pero la voz del profeta viejo te quiso desviar. Dice el Señor, pero hay voz profética para enderezar lo que yo sana, para lo que yo dije contigo. Dice el Señor, no depende de mí, depende de ti, porque yo estoy listo para lanzarte, pero depende de ti. Déjate formar. Génesis, el esposo. Escuché Génesis, pasa Génesis. Génesis, esposo. No batería, solo piano. Edwin, fluye. El profeta viejo quiso soplar sobre su oído. El profeta viejo quiso venir donde ustedes, Lebrasanda, y le quiso creer Ubasanda. Escucho voces en tu oído mientras tú oras y te hacen creer como que es la voz del Espíritu. Dice el Señor, hija, esa no es mi voz, porque mi voz no te va a desviar de mi propósito. Dios le dice, escudriñen mi palabra, porque voy a despertarle un discernimiento y una madurez en ustedes. Escucha esto, porque escucho al diablo susurrando con voz sutil, con voz dulce, y hace creer como que la voz de Dios. Dice el Señor, yo no fui que hablé ahí, yo no desvío, yo abasenda. Dice el Señor, yo no habito en sombra de variación, yo habito en luz inaccesible, y en mí no hay sombra de variación. Sí. Es mi propósito. Le va a catar a Basheta. Voy a destapar tu oído y vas a escuchar instrucciones. Instrucción y dirección. Mapra Satara Bahanakai. Shebra, abro tu entendimiento, Génesis. Se abrió tu entendimiento. Lebra Catarabasanda. Tráemela a ella. Ella anda contigo. Déjala, cuando pare oro por ti. Gine, ven. Tómale la mano derecha. Shenarabai Brandarasai Elanaye Sanarayay. Tiene que sacarle el dolor. Tiene que sacarle el dolor, dice el Señor. Lebra Sanda. Porque ese dolor, esa marca está impidiendo que yo obre en tu vida. O lo saca o te consume. Dice el Señor, tiene que sacarlo. Lo profético revela lo oculto. Libra Sanda. Sácalo, dice Dios. Tiene que sacarle el dolor. Libra Sanda.
Confiesa, dice Dios. Confiesa. Todas las danzarinas, todas, suban al altar, Shebrahana, ya casi termino. Tómense de la mano con el frente acá, todas, y pónganse el grupo de adoración, pónganse atrás de ella. Escuchen bien, toda la danzarina. ¿Dónde está Débora? Débora, ponte aquí en el medio. Coge ahí. Dice el Señor, tú ponte al lado de Débora. Dice el Señor, sí, agarra a tu hermana. Eliana, agarra a Débora. Agarra a Eliana. No, allá. Acá. Agarra acá. Ashlyn, agarra a Eliana. Ok. Dice el Señor, demando santidad de ustedes. Dice el Señor, mis ojos están sobre ustedes. Lo que miran en el teléfono, lo que escuchan, su obediencia con sus padres, su obediencia a sus líderes. Dice el Señor, mis ojos están sobre ustedes y estoy midiendo su nivel de santidad. Si quieren mi respaldo, dice el Señor, caminen en santidad y en integridad, porque mis ojos están sobre ustedes. Estoy viendo todo lo que ustedes hacen. Porque vienen danzas proféticas, pero la danza profética no puede descender hasta que ustedes no se alineen. Dice el Señor, estoy esperando por ustedes, porque lo profético va a descender mientras dancen. Cierren sus ojos. Dice el Señor, la voy a fortalecer. Es como un viento que va a entrar y va a soplar sobre ustedes, porque hay muchas que están luchando y no pueden con su propia fuerza. Hechos capítulo 4, clamaron y sopló y el lugar tembló y fueron llenas otra vez. Dice el Señor, yo voy a soplar otra vez, pero tienen que poner de su parte. Alema Shinai.